¿Cómo están? Muy buenas tardes, como siempre un gusto estar en Manavisión, aquí a las órdenes desde el Observatorio Legislativo. Por supuesto, vamos a ya empezar con con estos temas interesantes y justamente, señor Celi, según el informe del Observatorio Legislativo, ¿cuál es el balance general de los primeros 100 días de la Asamblea Nacional? Bueno, en materia de legislación, si bien es cierto, se han aprobado 5 normativas, pero de estas, pues es importante señalar que han sido al menos 3 de carácter económico urgente. Es decir, son estas leyes que se tramitan con mucha celeridad, con mucha rapidez y que desafortunadamente de momento no han permitido la deliberación democrática profunda, adecuada, diversa y de contraposición de ideas. Por el momento eso no está ocurriendo en la legislatura. Es lo que más nos ha preocupado. Entiéndase, si hay producción de leyes, pero no hay esta diversidad en el debate parlamentario y tampoco la participación de distintos sectores de forma activa, propositiva, incluso crítica en el trámite de las normativas. En materia de legislación también tenemos 8 proyectos de ley archivados. Si bien es cierto, se han aprobado 5 leyes, pero también se han archivado 8 normativas y lo que nos llama la atención es que la mayor parte de estas normativas corresponden a proyectos de ley presentadas por la oposición, es decir, por la Revolución Ciudadana. Se ve tal vez una predisposición de esta Asamblea Nacional de anular cualquier tipo de idea que no sea afín a lo que plantea como tesis del gobierno nacional. Eso en cuanto a legislación. De ahí podemos abordar fiscalización también, así como el factor de representación de nuestros legisladores. ¿Y qué tan efectiva, señor Celi, ha sido la aprobación de estas 5 leyes en este periodo, considerando que 4 de ellas enfrentan demandas, un récord histórico de demandas? Bueno, y es parte de lo que he venido mencionando en esta corta entrevista y es que al no contar con la suficiente deliberación, al no invitar a quienes van a ser afectados o beneficiados por estas normativas al trámite en la comisión, perdón, en el Pleno de la Asamblea Nacional, como resultado estamos viendo que estas normativas no tienen respaldo de las personas, de los gremios, de las asociaciones, de las instituciones que han sido afectadas por estas leyes. Y lo que ha ocurrido es que, y más allá de las personas destinatarias de la ley, es decir, a quienes les aplicó la ley, otros sectores preocupados también por la falencia en los procedimientos parlamentarios, así como la inconstitucionalidad de ciertas normas, pues han determinado que es mejor, más factible el presentar demandas de inconstitucionalidad, demandas que han congelado parte de estas normas y no permiten su aplicación, es decir, su efectividad. Y usted me pregunta qué tan efectivas son, pues no tanto en el sentido y en función de que han sido demandadas. Históricamente no habíamos visto que tantas leyes de forma seguida hayan sido enviadas con este carácter económico urgente y finalmente no habíamos visto tampoco la reacción de la ciudadanía a la hora de demandar su inconstitucionalidad. Es un hecho inédito. Y ahí abre la gran pregunta si es que este gobierno va a seguir queriendo legislar a través de leyes urgentes, porque francamente hay temas que no pueden procesarse por esa vía, temas que requieren un trámite ordinario mucho más profundo, un debate sustancial de diversidad de voces y sobre todo de criterios de distintos sectores, incluida la academia. Entonces, poca efectividad, sí leyes aprobadas, y esperemos que más allá de la efectividad a la hora de ponerlas en vigencia, estas normativas, en primer lugar, cuenten con un presupuesto adecuado para que puedan ser implementadas y en segundo lugar, que el presupuesto que se asigne se ejecute, porque también tenemos problemas en ejecución presupuestaria en el Estado. Cintia, no sé si usted también tenga alguna pregunta para seguir abordando estos temas. Sí, efectivamente sí. Yo tengo una consulta respecto, y bueno, ya vimos que ayer el presidente Daniel Noboa remitió una vez más un nuevo proyecto económico urgente sobre estas situaciones en donde el gobierno está proponiendo cada vez más leyes y el trámite que se les está dando a la Asamblea Nacional. ¿Cómo usted ve la agilidad y la revisión y también si es que se realiza un verdadero análisis de cada una de las propuestas del presidente? ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, la conclusión es bastante clara. Existe una directriz marcada al respecto de lo que se debe legislar y cuál es el enfoque que se le debe dar, y muy poca posibilidad de que haya un criterio contrario que se interponga a la voluntad del Ejecutivo. A ver, la Asamblea Nacional es un poder parlamentario. ¿Qué implica esto? Que en este poder, en este escenario, es donde se discuten las principales normativas que tienen que ver con los problemas y fenómenos sociales del país. Es decir, ahí las posiciones deben contraponerse, deben diferir, deben consensuar y finalmente deben aprobar un producto para el ecuatoriano. Pero desafortunadamente esa no es la tónica. La tónica es lo que presenta el Ejecutivo tal cual se debe aprobar con algunos añadidos que son, se le olvidaron tal vez al Ejecutivo, pero que deben constar en la norma. Entonces, esta deliberación democrática de contraposición de ideas por el momento no ocurre en la legislatura. Estamos viendo una legislatura que interpone su posición y su tesis, y algún legislador decía en estos días también en una entrevista que tal vez a esta Asamblea Nacional le hace falta un baño de humildad y de empatía para poder conectarse un poco más con lo que realmente necesitan los ecuatorianos. Y ahora sobre el tema ético, recientemente hubo también una denuncia en contra del legislador Jorge Chamba del oficialismo por presuntamente tener específicamente a su pareja sentimental dentro de lo que es la Asamblea Nacional como una funcionaria. También trascendió el caso del asambleísta el asambleísta, ay, se me va el nombre, bueno, el asambleísta Serrano, también, ¿cómo ve esto cuestiones de las situaciones que se están dando en la asamblea? Cada vez también se ven escándalos, se ven situaciones que merman en lo que sería el trabajo legislativo, como debería ser. Bueno, en este caso tenemos, ya no es el primero, ni tampoco creemos que sea el último caso en el cual la integridad parlamentaria se ve vulnerada. Vemos con mucha preocupación, más allá de los casos que están ocurriendo, que desafortunadamente y tristemente son normales en nuestra legislatura, estamos viendo que no, que hay impunidad. Y creo que ese es el principal mensaje que debemos dejar a la ciudadanía. De los legisladores que contrataron a sus familiares o sugirieron la contratación, es decir, influenciaron indebidamente en la toma de decisiones en la contratación de funcionarios en la Asamblea Nacional, nunca supimos el listado de quienes estaban detrás de todo esto. Supimos tal vez la cantidad de asesores que trabajaban de forma ilegítima, pero nunca supimos quién era el corruptor. En el caso del asambleísta Chamba, lo propio, se sale a defender una decisión que, si bien es cierto, no es ilegal, el contratar a tu pareja sentimental como asesora, sí raya con la ética y con los principios más básicos de la ética pública. Y luego tenemos a un asambleísta acusado por violación. La historia se repite nuevamente. ¿Cuál es la gran reflexión? No son las personas como tal, son los partidos que permiten que este tipo de personas entren a las listas y que sean elegidas por la ciudadanía. Finalmente, que hagan una gestión bochornosa en la Asamblea Nacional. Entonces, es un problema sin fin si es que no se regresa a ver a que los partidos políticos deben mejorar estas prácticas y deben seleccionar de mejor manera a sus candidatos. Ya, en cuanto al trabajo que está realizando el Observatorio Legislativo, ¿qué se está ejecutando actualmente como para mejorar el tema de transparencia dentro de lo que sucede en la Asamblea Nacional actualmente? Bueno, en este caso creo que una de las cosas más importantes que se puede hacer es, en primer lugar, en materia de transparencia, el cumplir con la ley orgánica de la función legislativa y con la ley de transparencia, que establecen un sinnúmero de información que se debe publicar para que la ciudadanía conozca de mejor manera el trabajo legislativo. Por ejemplo, la información sobre el trabajo del Consejo de Administración Legislativa, que han pasado ya casi 5 años desde la aprobación de la ley de la función legislativa, y las sesiones del CAL aún no son transparentes. En segundo lugar, si hablamos de integridad pública, autodepuración interna necesita la Asamblea y los partidos al respecto de gente que está cobrando diezmos, gente que está teniendo casos de abusos laborales, gente que falta a las sesiones y votaciones del Pleno de la Asamblea Nacional, gente que está inmersa en un sinnúmero de casos de corrupción o que está relacionada con el crimen organizado. La Asamblea Nacional
y los partidos políticos deben prevenir estas conductas para que la imagen de la Asamblea Nacional y sobre todo esta relación que podría tener con la ciudadanía no se siga rompiendo cada vez más. La ciudadanía desconfía actualmente del político y es responsabilidad de quién, del político y del partido político, el lograr reconstruir esa confianza para que vayamos adelante como país y que no tengamos que discutir los temas más fundamentales del país en nada más y nada menos que 30 días, en donde muchas personas ni siquiera se han enterado de que tienen la oportunidad de participar en la Asamblea Nacional para mostrar su preocupación, su criterio y su propuesta. Y justamente el observatorio, como usted lo señalaba, reportó que, si no me equivoco, el 23% de asambleístas no ha realizado tipo algún pedido de información. ¿Qué implica esto para la fiscalización de lo que se trata en la Asamblea Nacional? Bueno, y no solo es ese el problema también tiene que ver con la falta de respuesta que tienen las autoridades del Ejecutivo en relación a lo que solicitan los asambleístas. Antes, en anteriores informes, nosotros habíamos evidenciado que había un porcentaje de respuesta del 90-95%. Actualmente es del 60 o 70%. Y la gran pregunta es si es que hay una directriz del Ejecutivo de que las autoridades no contesten a los legisladores, ni siquiera a los propios de ADN. Ahí se rompe el principio de fiscalización. No es posible conocer lo que pasa en la administración pública y por tanto esas decisiones o omisiones que toma el Ejecutivo a través de sus distintos ministerios podría quedar en impunidad. Y lo estamos viendo en los resultados: salud, seguridad, vamos a ver pronto educación, y el país sigue enfrentando ese tipo de problemas y no hay quien controle, quien haga un contrapeso real frente a las decisiones y omisiones del Ejecutivo que afectan a muchísimos ecuatorianos. Y en este tema de las multas por ausencia, ¿considera usted que estas multas que se están imponiendo en la Asamblea Nacional para evitar esto están siendo efectivas para garantizar esta asistencia de los asambleístas? Bueno, las multas siempre han existido. Desde que se diseñó la Asamblea Nacional, las multas están incluidas en la normativa y, y tiene que ver, creo que yo, con una nueva narrativa que tiene este gobierno nacional de tratar de decir que todo es innovación, que todo es nuevo, cuando realmente el tema de las multas y los descuentos a los legisladores es una política que ya existía desde 2012, 2013. Incluso hay un reglamento de la presidencia de Gabriela Rivadeneira donde se establecía el tema de las multas. No es algo nuevo, quiero decir. Ahora se pone en evidencia que ocurre este fenómeno, pero yo creo que es insuficiente aún. Estamos viendo también que hay un sinnúmero de legisladores que no van y votan, es decir, solo pasan a la sesión y luego en la votación se ausentan. Y la votación es donde realmente se concreta la voluntad ciudadana. Y si es que hay curules vacías, pues esta representación no se da, porque ni siquiera envían a su suplente. Y ahí no hay sanciones. Y en segundo lugar, pues se ha hecho también pública esta actitud de los legisladores frente a los posibles descuentos cuando faltan. Si bien es cierto, se les aplica un descuento, pero luego podrían presentar un certificado médico de cualquier tipo y después de 1 o 2 meses bajar ese descuento y no ha pasado nada. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad parlamentaria, creo que lo que se ha hecho en la Asamblea Nacional es lo mínimo, y esto no va a provocar un cambio estructural y definitivo frente a la conducta de los legisladores. ¿Y cómo se califica en este sentido entonces el desempeño legislativo en comparación a otros periodos anteriores, especialmente en términos de productividad? Bueno, en este caso, si nosotros comparamos a otras legislaturas, vemos que hay una producción similar, un número de leyes aprobadas similar. Sí hay una disminución en los procesos de fiscalización, incluso hay una ausencia de fiscalización. Se han aumentado los niveles de irresponsabilidad parlamentaria con legisladores que faltan demasiado, que no intervienen o que no presentan gestión. Y, pero más allá de esto, estimados amigos y amigos que nos escuchan, lo grave es que se ha roto este principio de deliberación democrática. Insisto, los temas que se presentan son para debatir a mayor profundidad. 30 días de la legislatura no son suficientes para que la gente participe, como es obvio, en un sistema tan célere como el de los proyectos de ley urgente. Y más aún cuando se rompe este principio de unidad de materia en donde se busca modificar un tema en las finanzas públicas a través de una ley urgente,
pero termina modificándose un tema de niñez, un tema de salud, temas de educación, temas de tecnología, y con la ley que se aprobó hace un par de días, incluso se ha modificado un tema de seguridad social que nunca fue debatido. Y ahora la justicia y la Corte Constitucional están preguntándole al Ejecutivo cuáles son las razones para que en el tramo final de las normas del segundo debate se vayan incluyendo temas que nunca fueron debatidos. Eso se llama ley sastre, se llama ley a la medida de quién, pues de quién presente esa propuesta. Y actualmente la propuesta la está presentando el Ejecutivo. ¿Por qué está tomando esta actitud? Creo que también es parte de la estrategia política, considerando que por el momento el gobierno tiene popularidad, tiene una mayoría, si bien es frágil, pero que en su momento también puede trastocarse. Entonces, realmente lo que hemos vivido en estos 100 días, más allá de lo cuantitativo, más allá de los números o de la gestión o la producción, preocupémonos por cuál es la conducta democrática de nuestros políticos, que actualmente es bastante reducida y restringida. Y justamente cuando se posesionó el presidente Niels Olsen en la asamblea, él prometía una asamblea diferente. ¿Cuál es la diferencia que se está marcando? ¿Cómo evalúa su gestión? Es una gestión de discurso, en este caso, como digo, la comunicación política, si se quiere, es la cuestión que ha sido más trabajada en la Asamblea Nacional en estos 100 días, pero las cuestiones de fondo, de ninguna manera, son cuestiones que desafortunadamente no se topan y temas que no se debaten y que posiblemente nunca se vayan a debatir. Entiéndase, por ejemplo, la ley de minería, por ejemplo, la ley de consulta previa, libre e informada, la ley de la sociedad civil, la normativa en materia de código de la salud, la ley de fijación de límites territoriales. Lo que nos ha presentado como agenda a esta Asamblea Nacional es, pues, temas que podrían ser no tan controversiales, pero los temas de fondo no se están comunicando. Y hay un ejemplo bastante claro al respecto de esta posición o esta actitud o esta forma de hacer política de esta Asamblea Nacional, y es, por ejemplo, el Código de la Democracia. Ustedes saben que este código se reformó. eh, Particularmente lo que llamó la atención fue la alineación de dos fuerzas que son contrapuestas, en este caso la Revolución Ciudadana y ADN, para aprobar principalmente el cambio en el método de asignación de escaños, volver a un método que es menos proporcional y que favorece a los partidos más grandes. Ahí, por ejemplo, se perdió la gran oportunidad de que los partidos políticos mejoren sus prácticas de, por ejemplo, regular el transfugismo político, el conocido camisetazo, que en Ecuador es una práctica muy común en nuestra política, pero de eso no se habló. No se habló al respecto de que los partidos políticos deben tener mejores filtros para la selección de sus candidatos, procesos de formación política, disciplina partidista, alineación de las decisiones de los legisladores y también incentivos para que haya mayor profesionalización de la política. De eso no se habló. Tampoco se habla al respecto de que es necesaria una carrera legislativa en la Asamblea Nacional frente a los diezmos y a los casos de nepotismo que ocurren. ¿Y cuál es la respuesta básica de esta Asamblea Nacional? Es que están trabajando para mejorar la política, pero no nunca nos han hablado de trabajar para mejorar las instituciones. Y eso nos debe llamar la atención como ecuatorianos, porque los políticos están de paso, pero las instituciones se van quedando desgastadas y golpeadas en nuestra democracia. Señor Celi, lo invitamos a hacer una pausa, pero quédese con nosotros para seguir abordando este tema de interés nacional. Vamos a hacer una brevísima pausa comercial, pero ya regresamos con más en este espacio de entrevista. Ganamos ya, ahora más cerca de ti. Juega desde tu celular o tu computador en vivo y en directo a través de www.ganamosya.com. Asimismo, podrás revisar reintegros, figuras jugadas, los números que salieron y las figuras con el número del boleto ganador. Si quieres ver el orden de las balotas, puedes dar clic en adelante o atrás y te irán saliendo todas las que jugaron en el mismo orden. Esta es una manera más de jugar y divertirte en familia. Ganamos ya, sí cumple. ¡Ganamos ya!
Ahora, Manavisión también está en DirecTV, canal 194. Vive esta nueva experiencia con el estilo único de Manavisión. Noticias, deportes, entretenimiento. Encuéntranos a un clic de tu control en todo el país. Canal 194 en DirecTV. Manavisión. En esta entrevista en el diario.es y también con Manavisión Plus. Estamos con Roger Celi, politólogo y coordinador del Observatorio Legislativo, con quien estamos hablando temas de coyuntura, sobre todo de lo que acontece en la Asamblea Nacional. Ya se cumplieron 100 días de la gestión. Señor Celi, le quería consultar algo. El gobierno ha planteado lo que es una reducción de asambleístas. ¿Cómo ve usted esto? ¿Cree que sí se va a cumplir con el tema de que se va a legislar y se va a hacer un buen trabajo desde la Asamblea con una menor cantidad de legisladores? ¿O cuál sería el panorama de la Asamblea ante una posible reducción de representantes de la ciudadanía en este poder del Estado? ¿Cuál es uno de los principales argumentos en esta propuesta de reducir el número de legisladores? El primero de ellos tiene que ver con que no hay plata, lo cual es verdad. El país enfrenta un déficit presupuestario de más de 1.700 millones de dólares. Incluso le va a pedir prestado a la Seguridad Social para financiar la proforma presupuestaria del próximo año. Es verdad. Pero también preguntémonos cuánto recibe de este presupuesto general del Estado de la Asamblea Nacional. Es menos del 1%. Entonces no es la institución a la que hay que atacar. Por ahí no va el verdadero problema de la legislatura. Luego mañana podemos tener 200 legisladores, o podemos tener 10, o podemos tener 20. Que si no mejoran los partidos políticos, el número de legisladores va a ser irrelevante en una democracia y en unos partidos que no procesan adecuadamente el conflicto y las demandas sociales. Cuando nos proponen reducir el número de legisladores, no nos están diciendo que más allá de lo más barato que nos pueda salir caro en relación a la diversidad de voces que debería haber en un parlamento. Lo que estamos viendo con esta propuesta es la reducción de las posibilidades de representación y el número de curules en la Asamblea Nacional. Eso es lo que estamos enfrentando. Y con ello estamos enfrentando dos cosas adicionales. La primera es el cambio en el método de asignación de escaños, que podría favorecer a los partidos más grandes. A su vez, estamos viendo la eliminación del financiamiento a los partidos políticos, es decir, quien sí tenga dinero podría sí participar en política, quien no tenga dinero no lo podría hacer. Cuando la máxima de la democracia es que todos y todas deberían poder participar de forma equilibrada en la política. ¿Cuál es la configuración que podría resultar de estos cambios que se van a dar en el diseño institucional y político en el Ecuador? En primer lugar, posiblemente la concentración de poder en el Parlamento, en donde no haya absolutamente ninguna voz contraria, como ocurre en El Salvador, por ejemplo, en donde el gobierno nacional sin ningún freno puede aplicar cualquier ley y cualquier política, y básicamente le estaríamos dando un cheque en blanco a la nueva política. Si les damos el beneficio de la duda, pues posiblemente hagan un gran trabajo, pero si no, posiblemente este país se podría trastocar, no solo en lo que ya estamos viviendo, sino en su propia democracia y en su propia forma de ser Estado. Y ahí creo que ya estaríamos hablando de problemas mucho más complejos de los que estamos viviendo actualmente. Y ahora, ¿usted qué opina sobre también una propuesta que hace el presidente, que sería sobre control político a funcionarios, en este caso a jueces de la Corte Constitucional? Es la misma línea. Se trata de la posibilidad de no tener oposición de ningún tipo, ningún control, ningún contrapeso. Si bien es cierto, toda autoridad pública debe rendir cuentas, pero esa no es la vía jurisdiccional de la justicia. Independencia de funciones, en donde se procesan las propias decisiones judiciales. Porque finalmente el juez no emite política pública. ¿Por qué va a tener, que ser controlado por un órgano parlamentario político? Un juicio político es político, no es un juicio de justicia ordinaria. No emite política pública un juez constitucional, lo que hace es un control. Y manda
a las instituciones, y en este caso a la Asamblea Nacional, a legislar conforme establece la Constitución. Es que no hay dónde perderse. Pronto, tal vez veremos que se quiera eliminar incluso la Constitución, porque tal vez la Constitución sea lo que realmente nos estorbe. Más allá de una modificación que se pueda hacer a la Carta Magna, tal vez nos propongan eliminar la Constitución y que este país solo opere con leyes pragmáticas. Es una concepción bastante compleja al respecto de lo que debería ser un Estado. Pero en todo caso, insisto yo en que este gobierno es popular actualmente, tiene representación en el Parlamento y mayoría, los cambios van a suceder efectivamente, pero los ecuatorianos debemos, más allá de los cambios que sí van a suceder, debemos estar pendientes de lo que está en juego. Lo que está en juego es la democracia, nada más y nada menos. Si la democracia la perdemos, lo vamos a perder todo. Y un país tan complejo como el nuestro no puede darse el lujo de perder a su democracia. Y ahora usted, ¿qué opina en cuanto a lo que hace la Corte Constitucional? Últimamente trascendió el tema de la suspensión temporal de varios artículos de las leyes que se habían ya prácticamente aprobado en junio pasado. Tal vez están haciendo algunas leyes con inobservancias al máximo ente regulador que es en el Ecuador, que es la Constitución. ¿Harán inobservando estas normas constitucionales? Sí, parece que es una estrategia velada, es decir, una estrategia bien pensada y frontal, porque finalmente un gobierno que no tiene resultados necesita un culpable. En este caso, antes la culpa la tenía la Revolución Ciudadana, por ejemplo. Antes la tenía el correísmo, la oposición. Como eso ya tal vez no existe, no tiene asidero, el culpable que se encontró fue la Corte Constitucional. Y eso habla mucho de cómo podría caracterizarse el gobierno en los próximos años. Mañana deja de ser la Corte Constitucional porque finalmente se va a aprobar el enjuiciamiento político posiblemente a los jueces constitucionales y tal vez van a ser las organizaciones sociales, luego los culpables podrían ser los agentes externos y así tendremos posiblemente un gobierno que no se hace responsable de sus errores. Y finalmente, señor Celi, para ya ir despidiendo este espacio de entrevista, ¿cuáles serían esos cambios estructurales o de reformas que usted sugiere para que la Asamblea cumpla mejor su rol en los próximos periodos? Bueno, en primer lugar, de forma muy concreta, que se sancione a aquel legislador que falta a las votaciones. Tal cual como se sanciona a los legisladores que faltan a las sesiones, que se sanciona a los que faltan en votaciones. En segundo lugar, que respeten el principio de unidad de materia. Si se envía un proyecto de ley urgente en materia de finanzas públicas, es eso y nada más. No es niñez, no es seguridad social, nada más. Los temas sensibles y fundamentales en el país deben tramitarse por la vía ordinaria. En tercer lugar, es importante que la Asamblea Nacional abra las puertas para la participación de la sociedad civil, de la academia, de los gremios, y que se abra la puerta en serio, en donde se reciban los insumos y los aportes de las personas que finalmente son quienes reclaman por leyes mal hechas. Incluso a veces no se reclama por el toque ideológico o el enfoque ideológico que se les da a las leyes, sino porque realmente no funcionan, no se pueden aplicar, son inaplicables. Es de eso lo que se reclama. No se reclama nada del otro mundo, sino que se hagan las cosas bien. Señor Celi, agradecemos su presencia en este espacio a través de Manavisión Plus. Esperemos que se dé una nueva oportunidad para seguir tratando temas de interés nacional. Gracias por haber Con estado mucho acá en gusto, este siempre espacio. en las órdenes. Gracias. Un abrazo, hasta luego. Gracias, hasta luego.